Sonora es un estado marcado por su vasto desierto, su sierra imponente y su extensa costa en el Mar de Cortés. Su economía se basa en la ganadería, la agricultura y la industria, así como en la minería y la pesca. Sonora también es tierra de fuertes tradiciones norteñas, con una gastronomía reconocida y basada en la carne asada y la tortilla de harina, y una identidad cultural ligada tanto a lo indígena como a lo fronterizo. Y si hablamos de leyendas, vaya que en Sonora se cuentan muchas de ellas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. La primera leyenda de Sonora que les voy a contar tiene bastantes similitudes con una leyenda conocida como el Diablo en la Discoteca, que se cuenta en León, Guanajuato e incluso en Tijuana. Pero la versión sonorense tiene sus particularidades y quizá sea una de las más espeluznantes. Esta se desarrolla en la capital del estado, en Hermosillo. Nos remontamos a mediados del siglo pasado, cuando la ciudad se encontraba en pleno desarrollo y urbanización. Por esto mismo, se estaba construyendo la colonia Pitic, que estaba alejada del centro y digamos que en ese entonces eran las afueras de Hermosillo. Esa colonia estaba planteándose para ser habitada por la clase alta, por lo que se contempló la edificación de un country club muy cerca de ahí. Para los que no sepan lo que es, un country club es un complejo grande en donde hay instalaciones deportivas, de entretenimiento, de ocio, etc. En el caso del country club de la colonia Pitic, se incluía un restaurante, un campo de golf y hasta un casino. En ese casino, precisamente, ocurrió algo inexplicable. El 31 de diciembre de 1951 se ofreció un gran baile para celebrar la llegada del Año Nuevo. Todos querían ir a ese magno evento, ya que se iba a reunir la crema innata de la sociedad sonorense, además de que tocaría una de las orquestas más importantes de la época. Entre esas personas que ansiaban asistir estaba una joven llamada Linda, pero tan solo tenía 16 años, razón por la que su mamá no le dio permiso de salir. A Linda poco le importó la negativa, y esa noche se puso el mejor vestido que tenía en su guardarropa, se peinó y se maquilló, y en medio de los festejos de Año Nuevo que se estaban haciendo en su casa, se escapó y fue directo al country club. Cuando llegó al casino, atrajo todas las miradas, pues se veía muy elegante y guapa. Uno de los asistentes no dejaba de mirarla. Era un hombre joven, apuesto y de excelente porte, quien, ni corto ni perezoso, se acercó a ella y le ofreció bailar una pieza en la pista de baile. Linda aceptó y pronto estaban los dos moviéndose al ritmo de la música. La velada estaba resultando maravillosa, pero en cierto momento, la chica notó algo raro. En medio de una de las canciones, Linda sintió muchísimo calor en la espalda, como si algo o alguien la estuviera quemando. Poco después, un asqueroso olor a azufre inundó el lugar. De inmediato miró a su alrededor para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando bajó la vista, descubrió con horror que su pareja de baile, aquel galán, no tenía pies. En su lugar tenía una pata de chivo y una pata de gallo. Había estado bailando con el mismísimo diablo. La mujer no pudo contener un grito de terror, mismo que alarmó al resto de parejas que bailaban a su alrededor,
quienes también descubrieron a aquel monstruoso ser. Acto seguido, el lugar se volvió un caos. Todos corrían y se empujaban tratando de huir. Y en medio del revuelo, el diablo desapareció, dejando un rastro de humo y fuego. Un fuego que se extendió rápidamente y comenzó a quemar todo el casino. No se pudo apagar el fuego y consumió el lugar casi en su totalidad. Solo quedaron en pie las paredes y nunca se hizo el intento de reconstruirlo. Quizá porque se creía que había quedado maldito. De este modo, en la actualidad, el casino luce desgastado y en el abandono. Lo que debía ser un símbolo de estatus en Hermosillo terminó siendo no más que un montón de ruinas. Muchas veces, esta leyenda ha funcionado como una forma de advertirle a las jóvenes que no deben salir solas por las noches ni desobedecer lo que les dicen sus padres. Pero muchos creen que de verdad el diablo estuvo ahí. Y es que hay gente que asevera que en vísperas de Halloween y de Año Nuevo, por la zona en la que está lo que antes era el casino, se llega a percibir un olor a azufre y se ve una sombra negra danzando en la que fuera la pista de baile, quizá esperando a alguien que lo acompañe en alguna pieza. Tal parece que en Sonora hay muchas construcciones relacionadas con el diablo, porque pasamos del Casino del Diablo para conocer el Castillo del Diablo. Este se encuentra ubicado en Ciudad Obregón, específicamente en la calle Fernando Montes de Oca, de la colonia Faustino Félix. A primera vista, podemos notar que se trata de un lugar abandonado y desgastado. La puerta es una reja con un arco que deja ver en su interior un patio de tierra y al fondo una estructura de ladrillo, alta, de 4 pisos y con la forma de las torres que se usaban en los castillos medievales. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Una construcción extravagante que terminó siendo abandonada, pero llama la atención por las historias que hay alrededor de ella. De acuerdo con la leyenda urbana, un camillero de un hospital del IMSS fue quien compró el terreno y comenzó con la edificación. Pero una persona con ese trabajo seguramente no tendría el poder adquisitivo para llevar a cabo tal obra. Y aquí es donde entra la segunda parte de la leyenda urbana, la cual dice que los miembros de una secta satánica estadounidense la financiaron, pero que ocuparon al sonorense para agilizar los trámites y para no levantar sospechas. ¿Y para qué querían el edificio?, se preguntarán ustedes. Básicamente, sería como una sede de la secta, con la que buscarían reclutar y meter a más personas en esa parte del país. Pero más allá de esto, no se sabe mucho más sobre el castillo, solo que lleva más de 40 años abandonado y que ha habido incendios en el jardín. En teoría, sí que fue terminado y usado como propiedad, pero no se sabe si en realidad fue ocupado por unos gringos satánicos, ni se sabe exactamente por qué lo descuidaron y lo dejaron solo. Lo que sí se sabe, o lo que más bien cuentan los vecinos de la colonia Faustino Félix, es que a partir de que estuvo abandonado, llegaron a ver a gente extraña entrar en el lugar. En ocasiones eran indigentes que buscaban un techo bajo el cual pasar la noche, pero otras veces iba gente misteriosa a realizar trabajos de brujería, lo que le dio aún más mala fama al lugar. Hubo un tiempo en el que se trató de vender el inmueble y el terreno,
pues en los muros exteriores había letreros con esa información y con el costo, nada más y nada menos que 2 millones de pesos. Pero nunca nadie lo quiso comprar. A todos les daba miedo su pasado. O creían en la historia de la secta satánica y pensaban que ahí podría aparecerse el diablo, o creían en lo de los trabajos de brujería y pensaban que había quedado maldito el sitio. En la actualidad, el Castillo del Diablo está protegido con alambre de púas a su alrededor, y en el patio hay 2 perros bravos. Todo esto son medidas de seguridad para evitar que los curiosos y los exploradores urbanos entren, pero sobre todo para evitar que alguien más quiera hacer algo oscuro o peligroso en su interior. Ahora sí, dejemos de lado al diablo para hablar de otro ser enigmático que sembró el terror en Sonora. Resulta que por allá del año 2011, en la ciudad de Guaymas, empezaron a surgir testimonios de personas que aseguraban que alguien se estaba robando al ganado de la región. Más tarde, empezaron a desaparecer mascotas, y el punto de quiebre llegó cuando un niño, de igual forma, se ausentó sin dejar rastro. Fue entonces cuando los habitantes de la colonia El Centinela reportaron haber avistado a una criatura de cuerpo humano, pero con alas y un rostro demoníaco, misma que con sus garras agarraba a los animales y se los llevaba hasta su escondite, probablemente una cueva en las montañas aledañas de la región. A esta criatura, la gente de Guaymas comenzó a llamarla la gárgola, no por el hecho de que estuviera hecha de piedra, como las gárgolas con caras grotescas que todos conocemos y que se colocaban en cierto tipo de construcciones o edificios como forma de desagüe, sino por su apariencia tan desconcertante. Cuando los relatos sobre la gárgola comenzaron a ser más populares, llamaron la atención de productores de programas de televisión dedicados a la temática paranormal y sobrenatural, quienes fueron a la localidad a investigar y a realizar entrevistas a los pobladores, para tratar de determinar lo que podría llegar a ser esa bestia. Como podrán imaginarse, no lograron esclarecer el asunto. Incluso ha habido intrépidos que se han aventurado a explorar en los cerros y montañas cerca de Guaymas en busca de la cueva, pero nunca han podido dar con la indicada. Aún así, aunque no haya una prueba fehaciente sobre la existencia de la gárgola, año con año siguen surgiendo testimonios, como el de un hombre oriundo de Guaymas, quien, en un video que se observa más o menos reciente, explica que él no creía en la gárgola, hasta que en una ocasión, cerca de las 3 de la mañana, estaba precisamente en una zona algo montañosa, cuando vio que de una pequeña cueva salió un ente con piel humana, pero con las patas curveadas y con unas alas parecidas a las de los murciélagos, pero mucho, mucho más grandes. Y así, hasta el día de hoy, de vez en cuando, gente de aquella ciudad sonorense afirma haber visto a un ser volador, o en su defecto, jura que al amanecer se da cuenta de que le hacen falta algunas cabezas de ganado. Lo que me parece curioso es que el ser comparte muchas características con un críptido norteño del que hablamos hace tan solo un par de semanas. Así que dejo la pregunta al aire. ¿Será que la gárgola de Guaymas tiene algo que ver
con el hombre pájaro de Monterrey? Ahora vamos al sur del estado, porque en Navojoa podemos encontrarnos con una casa muy particular y que tiene un trasfondo por demás turbio. Es una casa antigua, tiene más de 100 años de antigüedad. Se ubica en la esquina de la calle Morelos y 16 de septiembre y es conocida como la Casa de las Culebras. En esa casa, arquitectónicamente muy pero que muy bella, entre los años 60 y 70 del siglo pasado, vivía una familia de mucho dinero, conformada por mamá, papá y un hijo. La vida era próspera, hasta que en cierto momento murió trágicamente el padre de la familia. A pesar de la tristeza, su hijo y la madre pudieron seguir con su vida, pues el hombre les había dejado una gran herencia. De este modo, no hubo necesidad de reducir los gastos y siguieron teniendo incluso servidumbre dentro de la casa. Lo que sí cambió es que la mamá se volvió sobreprotectora con su hijo. No lo dejaba salir para nada, pues temía perderlo, al igual que a su esposo. Un día entró a trabajar a la casa para hacer labores domésticas una joven muy bella. El hijo de la familia de inmediato se enamoró de ella y se veía a escondidas con ella. Pero el gusto no le duró mucho tiempo, porque la madre los descubrió y de manera inmediata corrió a la muchacha. La mujer decía que nadie merecía el amor de su hijo, que nadie era digna de él, y le dijo al joven que no necesitaba salir de casa para estar con una mujer. Básicamente le estaba diciendo que ella, su madre, era la única figura femenina que necesitaba. Y con ese pretexto, ambos empezaron una relación incestuosa. Ahora estarán entendiendo el por qué les dije que la historia era turbia. En fin, así estuvieron, actuando como pareja sentimental durante un tiempo, y cuando decidieron tener una relación carnal, en pleno acto, una enorme culebra empezó a envolverlos con su cuerpo. Y al final, madre e hijo terminaron siendo sustituidos por aquella culebra, como castigo divino por esa escabrosa relación entre ambos. Por otro lado, se comenta que sí se convirtieron en culebras, pero por separado, y por eso a la casa se le llama popularmente la Casa de las Culebras. Cuentan las malas lenguas que la mujer y el joven siguen dentro de la casa, que es posible ver a las culebras con rostro humano recorriendo algunas de las estancias. Es por eso que muchos fisgones se acercan y se asoman para tratar de ver a tan extraordinarios seres. También existe la teoría de que madre e hijo en realidad quedaron atrapados en un pozo o en una zona subterránea de la residencia, igual como una forma de pagar la condena. A final de cuentas, la Casa de las Culebras se ha convertido casi en un atractivo turístico de Navojoa, tanto por su arquitectura tan especial como por su extraordinaria e incómoda leyenda. Estas fueron algunas impresionantes leyendas de Sonora, las cuales espero que les hayan gustado mucho. Y por cierto, si se están preguntando el por qué no hubo episodio la semana pasada, esto responde a que hubo una serie de cambios internos.
Me cambié de la red de podcast en la que estaba por algunos problemas con los pagos que venía arrastrando desde hace meses. Pero ya hablaré a fondo de eso más adelante, y por ahora solo esperemos que la cosa vaya mejor y pueda terminar de forma adecuada esta sexta temporada. Mientras tanto, yo los invito a seguirme en redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.